Bien, en la primera parte vimos la introducción de lo que es el Evangelio y el evangelismo como forma de vida. Y ahora vamos a estar viendo la sesión 2, si nos alcanza el tiempo, pues vamos a ver si podemos hacer todo. En la sesión 1, que es esta, vamos a hablar de qué es el Evangelio. Luego en la siguiente, cómo hacemos para predicar el Evangelio. Y en la última parte, por qué es importante predicar el Evangelio. Y luego vamos a tener un taller en el que juntos vamos a ir desarrollando capacidades de compartir el Evangelio. Entonces vamos a estar con esta sesión, que es la sesión 1, ¿qué es el Evangelio? Entonces ustedes me van a enseñar qué es el Evangelio. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Una voz tal clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Muy bien, ¿qué es entonces el Evangelio ahí según Marcos 1? ¿Principio de qué? Principio de el Evangelio de Jesucristo. Entonces, según ese versículo, ¿qué es el Evangelio? Jesucristo. Noten que hace una mención a el Antiguo Testamento en Isaías. ¿De qué hablaba Isaías? Sí, está hablando está hablando de Juan el Bautista y está hablando de Jesucristo, por supuesto, porque Juan el Bautista era el heraldo que daba introducción a la presencia de Jesucristo con nosotros. Entonces podemos aquí decir que el Evangelio es Jesucristo, la obra, la vida y obra de Jesucristo sobre la tierra, la obra que Él vino a hacer, lo que Jesucristo hizo, que por supuesto no se puede desprender de lo que Jesucristo es, porque lo que Jesucristo hizo, Él lo hizo por quien Él es. Él siendo Dios y siendo hombre, pudo venir a encarnar, tomar forma humana, haciéndose hombre, pero también pudo morir y en su muerte encontramos la redención todos los que somos de Él, gracias a su encarnación como hombre, pero también a su obra y su enseñanza como Dios, al poder que Él tiene siendo Dios. Entonces, en eso, en el ser de Cristo y la obra de Cristo, encontramos el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo, lo que Él es y lo que Él hace. Ese es el Evangelio. Muy bien. Vamos a otro pasaje. En el versículo 14 y 15, ahí mismo en el capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué dice ahí? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio aquí? Ajá, ok. Jesús vino predicando
el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo es que el reino de Dios se ha acercado? ¿Perdón? Ajá, sí, por Jesucristo. ¿Cómo es que se ha acercado el reino de Dios? Pues ahora tenemos al rey. ¿Quién es el rey del reino de Dios? ¿Y dónde está el rey? Está el reino. Entonces el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo ha tomado forma humana, ha venido a la creación, ha venido al planeta Tierra, ha venido a estar en medio, en comunión con los hombres. Entonces, en primer lugar vemos el evangelio como la encarnación y la existencia de Cristo en comunión con su pueblo. Pero luego él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, como consecuencia, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahí tenemos dos cosas, hay un paralelo, pero es un paralelo de contraste: arrepentirse y creer. Entonces, arrepentirse demuestra que hay una oposición a creer. Porque ¿de qué nos arrepentimos? Cuando el Señor Jesús llama al arrepentimiento, ¿a qué está llamando? A dejar de vivir sin la fe, porque aquí dice arrepentíos y creed en el evangelio. Hay una relación entre las dos ideas, pero es una relación de contraste. Entonces, lo que no hace el ser humano es creer, y por lo tanto de esa vida sin creer tienen que arrepentirse y creer. Ahora, ¿qué significa creer en el evangelio? Ajá, creer en Cristo, muy bien. Confiar, muy bien. Entregarse. Ajá, exacto, excelente. Es ¿en quiénes o en qué o en quién confiamos nosotros cuando no tenemos a Cristo? En nosotros, en nuestras capacidades. Entonces, ¿en quién creemos? En nosotros mismos. Nuestra fe, el fundamento de nuestra existencia, aquello para lo que vivimos, pero también en lo que descansamos, es en nosotros mismos. ¿Esa es una buena o es una mala noticia? Confiar en nosotros y descansar en nosotros y vivir para nosotros mismos. Esa es una muy mala noticia, porque si algo sabemos de nosotros es que no somos confiables, ¿verdad? Entonces, confiar en alguien que no puede ser confiable, pues eso no trae nada bueno. Las consecuencias no van a poder ser buenas cuando confiamos en alguien que no es digno de confianza. Debemos arrepentirnos de eso y entonces confiar en Cristo, descansar en Cristo, pero también vivir para Cristo. Eso es lo que implica el evangelio. Pero, ¿en dónde está la buena noticia? Porque, bueno, aclarando, eso lo vamos a ver más adelante, pero necesito decirlo ahora para que podamos entender la idea. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Es una noticia. Es una noticia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una noticia, eso implica que es algo ya hecho, algo ya realizado, algo que ya sucedió. Y algo que sucedió independientemente de nosotros, pero a lo cual nosotros nos aferramos como algo que nos beneficia a nosotros. Eso es una buena noticia.
Una noticia es algo que sucedió y que me beneficia. Entonces, nosotros debemos dejar de esforzarnos en nosotros mismos y dejar de esforzarnos en existir para nosotros mismos, y debemos entonces confiar y descansar en una cosa ya hecha, ya realizada. ¿Quién la realizó? Jesús. Ya realizada por Jesús, y entonces ahora vivimos descansando, soportando nuestra vida en Él y también para Él. Nuestra vida cambia su sentido hacia Él. Y implica arrepentimiento, implica que nosotros debemos reconocer que lo que estábamos haciendo y lo que hacemos, porque todavía lo hacemos, está mal, y debemos confesar, que nosotros podamos decir con claridad que eso estuvo mal, y entonces venir a descansar en lo que sí es correcto, que es descansar en Cristo. Eso es entonces lo que está comunicando aquí el Salvador. (8:35). Marcos, capítulo 8, versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Y léete por favor los dos siguientes. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien. Aquí hay otro contraste. Entonces, hay una vida que la estamos viviendo para, en la segunda parte de lo que leímos, normalmente el ser humano desde que nace vive su vida para ganar el mundo, ¿cierto? Para ganar el mundo, es decir, para poder disfrutar de las cosas que el mundo da: buena comida, buenas casas, buen vestido, viajes, reconocimiento y admiración de los demás por el dinero, el prestigio, estudios académicos en las mejores y más costosas universidades, la gloria que da las cosas del mundo. Eso es lo que nosotros deseamos y para eso vivimos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? El Evangelio es, dice, el que quiere ganar su vida, el que quiere todas estas cosas, la va a perder. ¿Ustedes conocen personas adineradas y son felices? ¿Realizadas? La hermana es adinerada. Bueno, pero es que ella tiene a Cristo, entonces es diferente. Pero sí, nosotros todos conocemos personas famosas, exitosas, adineradas, que al no tener a Cristo ellos no tienen vida abundante. Ellos no tienen paz, no tienen gozo, no se sienten realizados y satisfechos. Por mucho éxito que tengan, nunca es suficiente. Siempre están vacíos, siempre están inconformes, siempre necesitan más. Porque obviamente no hay nada que pueda llenarlos, porque fuimos creados para Dios. Entonces el hueco que tenemos cuando estamos sin Dios es un hueco que no se puede llenar con nada, porque Dios es infinito. Entonces no hay nada que pueda llenar ese hueco. Entonces el que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de el Evangelio, la ganará. ¿Notan ustedes cómo el Evangelio no es solamente algo que hacemos el sábado cuando estamos hablándole a otros de Cristo, que es bueno? Pero aquí estamos hablando es que es una
con una vida continuamente muriendo a mí mismo, o sea, muriendo a mi carnalidad, a mi mundanalidad, es decir, muriendo a mí mismo, a los deseos del mundo, y que si usted y yo miramos cualquier canal de televisión, todo lo que nos muestran los comerciales de televisión es el mundo. Si ustedes, por ejemplo, ven una publicidad de Toyota, ¿qué les dice la publicidad de Toyota? Pero va más allá de eso. Lo que te falta para ser feliz es este carro. Si tú ves el logo de Nissan, si tú ves el logo de Coca-Cola, cuando tú ves, exacto, cuando tú ves el logo, la publicidad de cualquier producto, están diciendo, lo que tú necesitas para ser feliz es esto, que yo te estoy vendiendo, por supuesto. Entonces, las personas del mundo, y yo no estoy diciendo que esté mal tener un Toyota o tomarse una Coca-Cola, no es que esté mal, pero cuando le creemos al mundo que la satisfacción está en poder comprar el Toyota, tomarse una Coca-Cola cada vez que yo quiera, ahí está la felicidad, eso es la mentira que el mundo te da. Pero la gente vive para esas cosas. Ahora, nosotros tenemos esa inclinación. Nosotros somos como los adictos en recuperación. ¿Ustedes saben cómo es un adicto en recuperación? Gracias a Dios. Yo tampoco he sido nunca, pero el adicto en recuperación es aquella persona que siente una fuerte tentación a aquello que vivió, experimentó. Y siempre la tiene. Puede que no haya consumido por muchos años, pero todavía tiene esa atracción muy fuerte hacia eso. Entonces todos nosotros tenemos una fuertísima atracción a querer tener las cosas del mundo y querer que ahí esté la felicidad. Esa es la atracción que tenemos. Por eso es que la Biblia nos dice aquí que debemos morir continuamente a eso. Y la Biblia lo dice ahí, pero es más que morir, es como matar. En el sentido en que si yo a veces pienso, ay, si yo ganara un poquito más de dinero para poder, sería feliz, para poder vivir en un lugar más bonito, yo sería feliz. Cuando yo siento ese deseo, ese impulso, yo tengo que matar eso y decirle, no Señor, yo no voy a ser feliz por vivir en un lugar mejor. Yo soy feliz por tener a Cristo. Ese es el Evangelio. Yo me estoy predicando, yo mismo me estoy predicando a mí el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es en primer lugar para mí. Y yo necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Continuamente yo necesito el Evangelio. Por lo tanto, yo debo estarme predicando el Evangelio cada día, a cada instante. Cada vez que me la gane esa carnalidad de pensar que en las cosas del mundo voy a tener la realización, la felicidad y la plenitud, yo debo ir con el Evangelio, con la verdad. Aquí no está la plenitud, aquí no está la satisfacción, aquí no está la paz. No, ahí no, es en Cristo. Si nosotros no nos estamos predicando el Evangelio nosotros continuamente, ¿cómo vamos a enseñárselo a las personas del mundo? ¿Cómo? Voy a hacer una pregunta de diagnóstico que es terrible para mí y para todos nosotros. Su esposa o esposo, sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus hermanos de la iglesia, cuando ellos lo ven a usted, ellos ven que usted está realizado en Cristo, que usted está completo y satisfecho y que nada le falta porque usted tiene Cristo. Pero debería ser así, ¿verdad? La Biblia dice, y vosotros estáis, no dice estaréis, vosotros estáis completos en Él. La gente ve que yo estoy completo y satisfecho en Cristo. Ese es nuestro trabajo, predicarnos el Evangelio. Y cuando yo estoy satisfecho en Cristo, los otros ven que yo estoy satisfecho en Cristo. Y ahí empieza la comunicación verdadera del Evangelio.
Si yo empiezo a hablarle a las personas, tú tienes que ir a Cristo porque en Cristo está toda la felicidad, porque en Cristo está toda la paz, Él te está escuchando, pero Él te está viendo es a ti. Y si Él ve que tú no estás satisfecho y que tú no estás en paz y estás lleno de miedos y temores y zozobras y frustraciones y amarguras, Él va a decir, ¿usted de qué me está hablando? ¿Para qué me habla de ese que obviamente no sirve porque mire su vida? ¿Para qué me habla de él si su vida me dice otra cosa? Usted me está engañando, me está diciendo mentiras. Ahora, no somos perfectos. Somos pecadores. Pero la gente sí tiene que ver que mayormente nosotros estamos deleitándonos, satisfechos, completos en Él, en Cristo. Para lograr eso tenemos que estarnos predicando a Cristo continuamente, para poder encontrar en Él la satisfacción. Ahora, aun cuando no la encontremos en Él como creyentes, la tenemos en Él. O sea, esa es una verdad que está ahí y que no cambia. Nosotros estamos completos en Cristo, sea que sintamos y entendamos, o sea que no lo sintamos y no lo entendamos, la realidad no cambia. Si usted es un creyente verdadero, usted está completo en Cristo, porque la obra de Cristo está terminada. No hay nada que se le pueda quitar, añadir, no hay ninguna forma en que pueda ser mejor, ya está completa y perfecta. Entonces usted realmente está completo en Él. El problema nuestro no es si estamos o no estamos completos en Él, es entender que estamos completos en Él. Y experimentar que estamos completos en Él, o sea, experimentar la verdad. Por eso nosotros debemos predicarnos el Evangelio de la verdad. Tenemos que decirnos la verdad a nosotros mismos cada vez que pensemos que no estamos completos o que no nos sintamos satisfechos. Nosotros debemos enseñarnos, recordarnos a nosotros la verdad y es, oiga, si yo tengo a Cristo estoy completo. Ahora, eso no significa que no tengamos sueños, eso no significa que no tengamos metas, que no tengamos planes, por supuesto que sí, eso forma parte de la buena administración que yo debo tener de mí. Yo soy el administrador de mi vida y yo debo procurar, porque para eso fui creado, dar los mejores y los mayores frutos posibles. Pero todo eso lo puedo hacer, lo puedo dar porque ya tengo a Cristo. Porque estoy en Cristo y con Cristo y entonces en Cristo yo quiero ser productivo, no para realizarme, sino para ser el mejor servidor de Cristo que yo pueda llegar a ser, porque Él ya me lo dio todo a mí y yo ya estoy completo. Entonces noten cómo nuestra prosperidad y toda nuestra productividad no está enfocada en nosotros, está enfocada en Cristo. Yo quiero ser próspero para servir mejor a Cristo. Quiero dar fruto en todas las áreas de mi vida, la mayor cantidad de fruto posible, para servir a Cristo, para servir a su pueblo, para servir a su trabajo, a su plan, a su propósito en este mundo, para que su nombre sea glorificado. Pero no estoy buscando tener éxito y prosperidad para yo sentirme más grande, más importante, más poderoso. No, porque yo sé que no soy nada de eso. Pero en cambio yo sí sé que ya estoy completo, yo no necesito buscar mi realización y el engrandecimiento de mi propio nombre, no. Mi nombre es grande por lo que yo tengo en Cristo. El creador, sustentador de todas las cosas, dio su vida por mí. ¿Cómo puedo ser más importante que así? Piense una persona más importante que aquella por la cual el creador vino a morir en la cruz. ¿Hay alguien que sea más importante, más valioso? No hay nadie más valioso que aquel por quien Jesús murió en la cruz. Entonces yo cuando quiero tener éxito y prosperidad, no lo quiero para engrandecer mi valor personal. Ese lo tengo en Cristo y ya no hay nada que pueda añadirle yo a eso. Cuando yo quiero prosperidad y plenitud es para la gloria del servicio del nombre de Cristo. Entonces eso es lo que yo tengo que estarme predicando continuamente a mi propia mente, a mi propio corazón. Debo estarle hablando a mi corazón del Evangelio, de la buena noticia que yo ya estoy completo, soy completamente valioso, estoy completamente realizado por lo que Jesús hizo en la cruz por mí. De tal manera que ahí estoy satisfecho. No puede haber algo mejor que eso para mí. Entonces yo
debo estar predicándome el Evangelio, y en la medida que yo lo haga, entonces yo ya, por mi propia vida, mi rostro, estoy reflejando esa satisfacción que yo tengo en Cristo, esa plenitud que tengo en Cristo. Entonces, cuando yo le hable a las personas acerca de Cristo, ellos van a decir, pues sí, la verdad es que en la vida de este hombre sí, está realizado en Cristo. Yo quiero eso para mí, ¿no? Es parte de nuestra vocación. Vamos a saltar al capítulo 13, versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Si nosotros notamos el contexto, Jesús está hablando de que vamos a ser perseguidos, de que vamos a ser lastimados, incomprendidos, abusados por las personas. Entonces noten, fíjense ustedes lo interesante y lo extraordinario. Nosotros estamos completamente realizados en Cristo y estamos hablándoles a otros de Cristo. Algunos van a creer y van a llegar a la fe, pero los otros van a sentir la profunda angustia y miedo de lo que implica no tener a Cristo y no vivir para Cristo. Esas personas van a recibir el mensaje que los va a atormentar en su conciencia, quiera ellos reconocerlo o no, y al estar atormentados en su conciencia, ¿qué van a hacer? Van a querer callarnos, sea como sea. Para ellos callarnos es dejar de sufrir. Entonces vamos a ser atacados. Sin embargo, noten ustedes que ese evangelio, esa buena noticia, va a ser, nadie la puede detener, va a ser predicada en todo el mundo. Entonces nosotros debemos vivir a la luz de toda esta realidad. Nosotros existimos para comunicar el evangelio. Al comunicar el evangelio nos vamos a volver enemigos del mundo y el mundo nos va a querer matar, acallar, atropellar. En medio de todo eso no se mengua nuestra satisfacción y nuestra plenitud en él, no se mengua para nada. Vamos a sufrir, sí, pero no importa. Pero por otro lado, entonces nosotros debemos reconocer que formamos parte de un plan de Dios, de comunicación, de transmisión del evangelio hasta lo último de la tierra. Una vez más, para eso existimos. Entonces ya sabemos que existimos para hablar de Cristo, para comunicar las buenas noticias, que es el evangelio de Cristo, y nuestra meta es llegar a todas las naciones, porque esa es la meta de Cristo, y la meta de Cristo es mi meta, nuestra meta. Entonces nosotros debemos estar continuamente deseando, orando y buscando las maneras de que ese evangelio sea predicado. Ahora, si usted ha sido colocado por Dios, que es soberano y controla todas las cosas, si usted ha sido colocado aquí en Cusco, ¿cuál deberá ser su tarea? Hablar, comunicar el evangelio hasta el último rincón de Cusco. Ustedes, tanto personal e individualmente como iglesia, ustedes deben estar orando, deseando y meditando y preguntándose cómo podemos llevar el evangelio cada vez a más personas. La Biblia nos coloca a nosotros una ilustración para demostrarnos cómo debemos actuar nosotros. La Biblia dice que nosotros somos luz. Entonces usted imagínese un bombillo en un cuarto inmenso, muy, muy grande, oscuro, totalmente oscuro. Y resulta que hay un bombillo de 5 vatios. En un cuarto inmenso, inmenso,
¿Será capaz ese bombillo de 5 vatios de iluminar todo? No. ¿Cuánto va a iluminar? Supongamos que es un radio de 5 metros. Entonces hay un radio de 5 metros a los que ese bombillo va a iluminar. Todo lo que alguien traiga y acerque a ese bombillo, ¿qué va a pasar? Va a ser iluminado por ese bombillo. Entonces la Biblia dice que ustedes y yo somos bombillos. Y Jesús, que es quien domina la vida de todos los seres humanos, Jesús va trayendo personas y las va arrimando, las va acercando a usted. ¿Para qué? Para que usted los alumbre con el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Comunicar, irradiar el Evangelio, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, irradiársela a todos aquellos que Dios aproxime a nosotros. Porque Él sabe que somos luz y por eso los trae a nosotros, para que sean iluminados por el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Y por eso debemos ir teniendo esa meta de ir extendiendo el reino hasta lo último de la tierra. Y por muy oscuro, por muy densa que sea la oscuridad, imagínese usted que está en un socavón por allá en lo más profundo de una mina y usted enciende un fosforito, que es una cosa así chiquitica. ¿Qué tiene que hacer la oscuridad cuando usted enciende el fosforito más pequeño? La oscuridad inmediatamente tiene que retroceder. Esos son ustedes. En la medida en que ustedes se enciendan como luces, la oscuridad tiene que retroceder. No puede hacer otra cosa sino retroceder. Ese es el poder que ustedes tienen en Cristo. Hablen de Cristo y muestren a Cristo. La oscuridad va a retroceder. No hay otra cosa que ella pueda hacer sino retroceder. Ahora vamos a ver a un hombre que está reconociendo que él es luz. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí están las palabras del propio apóstol y él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, ¿ustedes conocen a alguien más que sea llamado a ser siervo de Jesucristo? ¿Sí conocen a alguien? ¿A quién? Al pastor. Muy bien. ¿Y a quién más? Cada uno de nosotros es llamado a ser siervo de Jesucristo. Ahora, él es llamado a ser apóstol, nosotros no, solo hay 12 más Pablo, 13, que fueron llamados a ser apóstoles. Pero nosotros sí fuimos llamados a ser siervos de Jesucristo, apartados para el Evangelio de Dios. ¿Ustedes han sido también apartados para el Evangelio de Dios? Somos apartados para el Evangelio de Dios, que Él ha prometido por sus profetas en toda la Escritura. Entonces, ¿usted tiene Biblia? Mira, ya acabas de tener una Biblia en español. Luego, ¿ustedes tienen Biblia?
Y el Señor les ha dado capacidad de leer. ¿Todos aquí saben leer? ¿Saben leer? Un poquito en español, pero lees bien en español, un poquito, y en inglés lees muy bien. ¿Somos capaces de leer? ¿Somos capaces de entender lo que leemos? ¿Ok? Entonces, ¿qué excusa le vamos a dar a Dios si no lo hacemos? Porque aquí el apóstol está diciendo que él ha sido llamado a ser siervo, a ser apóstol, para predicar el evangelio, y yo no puedo hablar de lo que no sé. ¿Quién de ustedes puede hablar de lo que no sabe? ¿Quién de ustedes me puede explicar la teoría de la relatividad de Einstein? ¿Por qué usted no me puede enseñar de la relatividad de Einstein? Porque no sabemos. Ahora, háblenme del evangelio. Háblenme del evangelio en Isaías. Deberíamos saber de eso. Entonces, nosotros tenemos que, como el apóstol, decir que somos siervos del evangelio prometido desde los profetas, y ustedes y yo deberíamos ser capaces, porque ustedes me acaban de decir que son siervos del Señor para el evangelio, que tienen Biblia, que saben leer y que entienden lo que leen. Sus propias bocas los condenan. Ustedes deberían ser capaces de hablarle a cualquier persona desde cualquier lugar de la Biblia acerca del evangelio, que es Jesucristo. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Estudiar, aprender de lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Porque ustedes y yo tenemos la tarea de enseñar, y no podemos enseñar de lo que no sabemos. Es imposible enseñar de lo que no sabemos. Pero no tenemos excusa. Ustedes y yo debemos saber de las Escrituras. Ahora, es un proceso. Cada vez vamos aprendiendo más de las Escrituras y vamos conociendo más de las Escrituras. Pero tiene que estarse dando ese proceso en su vida. Usted tiene que estar pudiendo ver cómo usted sabe cada vez más de la Biblia. Y usted debe ocuparse, dedicar, apartar tiempo y esfuerzo y recursos económicos para aprender más de la palabra de Dios. Porque si usted le dedica tiempo, esfuerzo y recursos para su trabajo, para sus placeres, pues con mayor razón para las cosas más importantes de su vida, que son comunicar el evangelio del reino. A su vida primero y luego a los demás. Por eso estoy muy agradecido de que ustedes estén aquí. Yo espero que, mire, estamos hablando de tiempo. Ustedes tienen que apartar tiempo para esto. O sea, es imposible aprender de la Biblia si usted no le dedica tiempo. Por ósmosis, así poniendo la Biblia como almohada, no vamos a aprender. Tenemos que dedicarle tiempo. Tenemos que invertir. Necesitamos comprar libros, pagar seminarios que nos ayuden, gente que nos enseñe, y eso cuesta. Pero además esfuerzo, no es fácil. Yo necesito esforzarme. Hay pasajes que no los entiendo tan claramente, tengo que leerlo una y otra vez, esforzarme. Implica un trabajo, implica un esfuerzo el aprender de la palabra de Dios. Y no puedo decir porque, no entiendo, entonces yo como no entiendo la Biblia, mejor la dejo ahí. Lo que el pastor diga, eso es. Voy a creer todo lo que el pastor diga, porque para eso él estudia en eso, él sabe. No porque cuando usted tenga que comunicar el evangelio, entonces la forma en que usted va a comunicar el evangelio, ¿sabe qué? Yo conozco a un pastor que le puede hablar a usted de Cristo. Pero tristemente esa es la forma en que evangelizamos, ¿o no? No le hablamos a las personas de lo que nosotros conocemos de Cristo, de nuestra experiencia íntima con Cristo, lo que hemos estado aprendiendo de Cristo, de cómo Cristo está transformando nuestras vidas. No, le decimos a la persona, ¿sabe que vaya a la iglesia, que hay un pastor que habla bonito y que habla bien y que sabe de la Biblia? O sea que nosotros conocemos al Señor, pero de oídas. Y eso no es aquello para lo cual fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para hablar del evangelio, al igual que Pablo. Él en su lugar como apóstol, pero nosotros también en nuestro lugar como miembros del cuerpo de Cristo. Cada creyente es un miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo
debe y puede dar razón del cuerpo y de Cristo, que es la cabeza. Entonces nosotros estamos para eso, para declarar, para aprender y enseñar acerca de Cristo a otros. Romanos 2:16. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anuncio, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Aquí, ¿qué es entonces el Evangelio? Sí. Pero ¿cómo el juicio es una buena noticia? ¿Cómo el juicio es una buena noticia? Bueno, exacto, el juicio es una buena noticia para nosotros. Porque, ¿saben qué pasa en el juicio? En el juicio lo que sucede es que Dios va a apartar definitivamente a todos los que no quieren vivir para Cristo, los que no quieren reflejar a Cristo, los que quieren seguir viviendo su vida para ellos mismos, van a ser separados, apartados y echados fuera de esta creación. Y esta creación y nosotros mismos vamos a ser absoluta y milagrosamente transformados, serán unidos nuevamente nuestro cuerpo y nuestra alma, y no vamos a pecar más. En este mundo no va a haber pecado. Ahora, cuénteme una cosa, ¿por qué la gente se enferma en el mundo? ¿Cuál es la razón por la cual hay enfermedad en el mundo? ¿Dios creó la enfermedad para que reinara en el mundo? ¿Por qué hay enfermedad que lleva a la muerte? Por el pecado. ¿Por qué hay terremotos en el mundo? Aquí me cuentan que suelen haber terremotos. ¿Por qué hay terremotos en el mundo? A causa del pecado. Todos los desastres naturales, plagas, todo lo que produce dolor, todo lo que es trágico en el mundo es consecuencia del pecado. ¿Del pecado de quién? De los seres humanos. Nosotros, a causa del pecado de la humanidad, la Biblia dice que la muerte entró al mundo a causa de un hombre, Adán. La muerte, porque una enfermedad es esa degeneración, la vejez, la sola vejez, entró al mundo, ese estar muriendo continuamente. La muerte entró por el pecado de Adán y por nuestro pecado. El juicio es una excelente noticia porque Jesucristo va a apartar a los pecadores. A nosotros ya nos ha limpiado totalmente, pero nos restaura en una condición en la que ya jamás volveremos a pecar. Y como estaremos en una creación sin pecado, como consecuencia estaremos en una creación sin muerte. Estaremos en una creación sin muerte. No habrá enfermedades, no habrá desastres naturales, no habrá vejez, no habrá ninguna forma de muerte. Esa es la buena noticia. ¿O no es una buena noticia? Imagínense Cusco sin enfermedades, sin pecados, sin asesinatos, sin robos, sin mentiras. ¿Cómo será esa creación? Maravillosa. Esa es la buena noticia.
Entonces el juicio de Dios es una buena noticia. Ahora, es una buena noticia para los hijos de Dios. Jorge está con un deseo muy grande de estudiar Apocalipsis y que alguien venga y enseñe Apocalipsis. Pues Apocalipsis es el libro que enseña la victoria de Cristo. Es el libro que enseña la buena noticia para los creyentes. Cuando alguien dice, a mí me da miedo estudiar escatología, a mí me da miedo estudiar Apocalipsis porque es que allá habla de los juicios y todo eso. Y yo le digo, ¿y miedo a qué? ¿Quiénes son los que tienen miedo en Apocalipsis? ¿Quiénes son los que serán destruidos, juzgados y echados al lago de fuego? Los que no son de Cristo. Pero los que son de Cristo, ¿qué van a tener? ¿Cuál es la promesa de Dios de lo que vamos a recibir? Dicha. Entonces nosotros no tenemos ningún temor de estudiar el libro de Apocalipsis. Con razón tiene Jorge al querer que se enseñe ese libro para que podamos tener esperanza y gozo y paz y sepamos que estamos en el equipo ganador y victorioso, porque eso es lo que somos en Cristo. Y esa es la buena noticia. Nosotros debemos vivir a la luz de la buena noticia. Vivir sin miedo a la muerte. Vivir sin miedo al juicio de Dios. La gente tiene que ver eso. Si yo le tengo miedo a la muerte, imagínense que yo estoy predicándole el evangelio a alguien y le tengo miedo a la muerte. Entonces, ¿qué estoy comunicándole a esa persona? Que no hay nada, en el mejor de los casos, que no hay nada. Este mismo apóstol Pablo dice algo interesantísimo con respecto a la muerte. Para mí el morir es ganancia. ¿Por qué Pablo dice que para él morir es ganancia? ¿Qué significa que morir sea ganancia? Lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es la muerte para usted y para mí? Como creyentes. Muchísimo mejor. Para usted y para mí la muerte es ganancia. Es estar con el Señor. ¿Hay algo mejor que estar con Cristo? No lo hay. Cuando ustedes y yo tenemos y reflejamos, emanamos eso en nuestra vida, entonces estamos comunicando el Evangelio. Estamos comunicando que hay salvación y no hay temor al juicio para los hijos de Dios. Y estamos, por lo tanto, invitando a las personas a que vengan al Salvador, para que tampoco le tengan miedo a la muerte, tampoco le tengan miedo al juicio. Porque todo el mundo le tiene miedo a la muerte y al juicio, excepto los creyentes. Bien, entonces vamos voy a tratar de comunicar por medio de las 3 palabras más usadas en el Nuevo Testamento, en griego, lo que significa la palabra evangelio o buena noticia. Por supuesto, la palabra más importante es evangelión, que evangelión y siempre está precedida de un artículo, todo evangelión, es precisamente el evangelio. Y como ustedes mismos lo dijeron, el evangelio es buena noticia, es la buena noticia. Ahora, Tim Keller nos ayuda a entender la palabra evangelio definiéndola en contra de 3 ideas que normalmente subyacen en nuestra vida y en nuestra cultura. La primera es la palabra evangelio en contra de religión. ¿En qué sentido? Todos los seres humanos son seres religiosos. Todos los seres humanos, por cuanto fuimos creados para adorar, adoramos algo. Los creyentes adoramos al Dios verdadero. Los no creyentes se adoran a sí mismos, son ególatras. Por eso
son adoradores de sí mismos y adoran otras cosas. Ponen su confianza y su amor, su más profundo deseo en cosas diferentes a Cristo, a Dios. Y una de las formas en que se desforma esa relación con Dios es cuando nosotros estamos confiando en nosotros mismos como capaces de agradar a Dios y de encontrar el camino para comunicarnos, para entrar en comunión y para estar en la presencia de Dios por medio de nuestra propia vida, de nuestro propio esfuerzo. Si ustedes leen los evangelios pronto se van a dar cuenta que a las personas con las que más trabajo y a las que más duro trató el Señor Jesús, incluso que se opusieron con mayor tenacidad, o sea que fueron enemigos más fuertes de Jesús, fueron los fariseos. ¿Saben quién era un fariseo en la época de Jesús? Eran los que conocían más de la Biblia y de los que creían que estaban cumpliendo mejor la Biblia. En otras palabras, eran las personas que hoy en día diríamos más religiosas y más buenas. ¿Por qué esas personas eran enemigas de Cristo y de la buena noticia? Porque se veían a ellos y confiaban en ellos mismos, y al confiar en sí mismos, entonces no necesitaban confiar en ¿quién? En Cristo. La persona que cree que es una buena persona, entonces cree que Dios se agrada de él. Y como Dios se agrada de él, ¿necesitará un Salvador? No necesita un Salvador. ¿Por qué voy a necesitar un Salvador si yo ya estoy bien con Dios porque soy una buena persona? Eso es terrible. Esas personas son pecadoras que van a recibir la ira de Dios, pero creen que no. Es como si usted tiene cáncer, un cáncer sumamente agresivo, pero usted cree que no. ¿Qué va a pasar si usted cree que no tiene cáncer, aunque lo tiene? Usted no va a buscar médicos, no va a buscar tratamientos. Jesús lo dijo, los enfermos tienen necesidad de médico, los sanos no. Entonces, si usted cree que usted está sano, usted no va a buscar un médico. Así, las personas que son buenas no necesitan un Salvador, no lo buscan. Por eso, cuando Jesús les dice en su propia cara que ellos están enfermos, están muertos y están tan muertos que son putrefactos y que huelen a feo, se sentían tan ofendidos. Por eso también Jesús dijo que las prostitutas iban adelante de ellos en el camino al reino. ¿Por qué? ¿Usted cree que una prostituta se cree que es una buena persona? ¿Que merece el amor de Dios porque se porta bien? Claro que no. Ella sabe que es pecadora. Y por eso Jesús dijo, ella va primero que ustedes, a los fariseos, al reino. Porque ella ya está reconociendo que necesita un Salvador. Ella está reconociendo que no es una buena persona. Mientras que usted todavía cree que sí, que usted es buena persona. Entonces, damas y caballeros, nosotros nos creemos que somos buenas personas. Voy a la iglesia, leo mi Biblia, hago mi devocional. Por lo tanto, Dios debe amarme. Somos pecadores. Cuando usted cree que usted es una buena persona y por lo tanto Dios lo ama porque usted es una buena persona y se acerca aquí un drogadicto a pedir ayuda, usted le predica el evangelio una vez, 2 veces, él como un buen drogadicto lo manipula a usted y le dice que sí cree y vuelve y viene y pide ayuda y usted vuelve y le predica el evangelio. ¿Cuántas veces le predica usted el evangelio?
2 o 3 y ya después le dice, ¿sabes qué? Usted le he predicado el evangelio y usted no ha creído, usted se merece la condenación. Pero cuando usted sabe que usted es pecador, que usted no merece nada delante de Dios, que usted no es bueno delante de Dios, ¿qué cree que va a pasar cada vez que vea a este drogadicto que viene aquí? Que necesita la misma misericordia que usted necesita cada día. Usted necesita la misericordia de Dios cada día porque usted es pecador, ofensor, merecedor del infierno, la condenación eterna. Cada día usted es así. Pues usted es igual que el drogadicto, usted no es mejor que él. Así como usted necesita la gracia y la misericordia de Dios, así entonces usted puede darle y tratar con gracia y misericordia a aquel que viene cada día y a tratar de manipularlo y de aprovecharse de usted, porque somos iguales. Entonces el Evangelio se está transmitiendo cuando nosotros somos muy conscientes, continuamente conscientes de que somos pecadores, que no merecemos nada de lo que tenemos. Entonces nosotros podemos ser misericordiosos y llenos de gracia con las otras personas. Y ahí podemos transmitir la buena noticia de salvación. Mientras tanto, no. Si usted cree que es bueno, usted no va a transmitir la buena noticia. Usted va a transmitir la ley. No se drogue más. ¿Qué dice la Biblia respecto a la ley? Al creyente. ¿Pero qué más es la ley? Sí, nos enseña el carácter de Dios. ¿Qué si yo le digo, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Eso para usted qué es? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Buenas? Tú hoy en día puedes decir que tienes a Dios como lo más importante en tu vida cada minuto de tu existencia, que no tienes otros dioses, que tú no amas nada, que no deseas nada más, que no estás descansando en ninguna otra cosa sino solo en Jesucristo en tu corazón. ¿Lo puedes decir? Y que entonces decimos que no. ¿Y cuál es la consecuencia cuando yo no obedezco la ley de Dios? Muerte. Entonces, la ley es muerte. La buena noticia es vida. Entonces, cuando yo estoy compartiéndole a una persona, entro a la casa de una persona porque quiero hablarle de Cristo y lo primero que le digo es, no tenga esa virgen es idolatría. ¿Ahí qué le estoy predicando? La ley y por lo tanto la muerte. Pero si yo le digo a esa persona, veo que es usted una persona muy devota y muy religiosa, yo también soy muy devoto y muy religioso. Jesucristo me ha enamorado y me ha apasionado y ¿saben qué? Me ha satisfecho. En Jesucristo yo tengo la plenitud de vida. ¿Quisieras tú, junto conmigo, los dos, conocer más a Cristo? ¿Qué te parece si nos reunimos y seguimos mirando lo que la Biblia dice acerca de Cristo? Y esa persona de pronto dice, sí. Y viene y estudia contigo la Biblia y empieza a aprender de Cristo. Y realmente llega a la fe y a la salvación. ¿Qué crees que va a pasar con esa persona en el transcurso del tiempo? ¿Qué va a pasar con esa virgen que tiene ahí? Va a desaparecer. Pero tú no entraste con la ley. Tú entraste con el Evangelio. Porque la ley mata. La ley no tiene ninguna otra posibilidad sino la muerte. Si nosotros somos buenas personas y creemos que somos buenas personas, vamos a decirle a la gente, no mate, no robe, haga como yo, míreme a mí que soy bueno. Y eso los va a matar, la ley mata. Pero cuando yo le digo a esa persona, mira, tú y yo estamos en la misma situación, somos pecadores, merecemos la condenación, pero hay un Salvador que es Jesús. Entonces, por medio de la ley,
que le muestra a esa persona que está completamente condenada a muerte y no tiene ninguna posibilidad, usando la ley, lo llevamos a la salvación. Si yo le predico la ley a las personas, le predico muerte. Pero si yo uso la ley para mostrarle a cada persona que está completamente condenada, que no tiene posibilidad de salvación, entonces estoy usando la ley como una niñera, como un bastón, como un ayo para traerlo a Cristo, porque entiende esa persona que sin Cristo está condenada. Entonces uso la ley para mostrar a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. No predicando la ley, no predicando a las personas diciéndole que sean buenas personas y cumplidoras de la ley, sino mostrándoles a Cristo. Y sí, podemos usar la ley y debemos usar la ley para que vean su completa incapacidad y entonces que vengan a Jesucristo como la única respuesta, la única solución a la situación de esa persona. Entonces el evangelio es contrario a esa religiosidad en la cual nosotros creemos que somos buenas personas. El evangelio es contrario a esa religiosidad. Segundo, el evangelio es completa y totalmente contrario a la autorrealización personal. Esa en la cual yo simplemente deseo realizar mis propias metas, mis propios ideales, mis propios sueños, en la cual yo soy la medida de todas las cosas y ante todas las cosas yo juzgo todo lo que sucede con respecto a, y eso cómo me afecta a mí. Y todos los mensajes y todas las ideas y todas las filosofías, yo las mido con respecto a lo que yo pienso, yo creo, yo opino. Por lo cual me convierto yo en la medida de todas las cosas. Eso yo no lo creo. ¿Por qué? No, porque eso para mí no es verdad. Esa autorrealización, esa forma en la cual yo quiero salvar mi vida en el sentido en que yo quiero controlarla, dominarla y yo realmente creo que yo forjo mi destino. Que mi destino es el resultado de mis propias facultades y de mis propias decisiones. Entonces esas personas necesitan ser confrontadas con sus completas limitaciones. Empezando por la más importante. Esa persona no puede ni siquiera creer en Cristo. Una cosa que hacemos es que aunque nosotros sabemos que la salvación viene de Dios, y que la fe es un regalo que Dios da, a veces queremos producirla en las personas por medio de la fortaleza de nuestros argumentos, por medio de nuestro apasionamiento a la hora de predicar, por medio de nuestra paciencia y perseverancia. Es decir, creemos que la fe es un producto del hombre, sea de la persona que cree o sea de la insistencia, la elocuencia y la capacidad que yo tengo. Eso no es el evangelio. Ahí no estamos comunicando el evangelio. El evangelio es el mostrar esa completa, total y absoluta dependencia en lo que Dios va a hacer y en lo que Dios haga. Porque la salvación es de Dios. Yo como creyente estoy en la capacidad y en la responsabilidad, como decía cuando dije el ejemplo de la luz, de hablarle y mostrar a Cristo con mi vida a todos y cada uno de los que Dios traiga a mí. Pero yo no puedo hacer ni en 1 milímetro ni en 1 miligramo que esa persona crea o no crea. El creer es tarea total y absoluta de Dios. Entonces yo tengo que hablarle de Cristo y mostrar a Cristo a todos
aquellos que Dios traiga. Pero que ellos crean o no crean, esa es tarea de Dios. Yo quiero ser Dios, y fíjense la idolatría tan grande, yo quiero ser Dios cuando yo quiero que esa persona crea porque yo soy bueno predicando el Evangelio. O por la fuerza de mi insistencia, o por el insulto, decirle, pero es que, y si no, es que usted sí es mucho lo bruto, no cree y no entiende. Usted realmente es tan pecador que no, para usted no hay salvación. Entonces nosotros queremos por la fuerza de eso hacer que las personas crean. Eso no es evangelio. Por eso nosotros podemos confiadamente y constantemente predicar el evangelio. Si yo estoy buscando hacerlo por medio de mis fuerzas o buscando el que la otra persona lo haga por sus fuerzas, llega un momento en que nos cansamos. Porque ustedes y yo tenemos fuerza limitada. Nosotros no tenemos fuerza inagotable. Pero cuando la motivación que nosotros tenemos para predicar el evangelio es porque Jesucristo nos ha mandado a predicar el evangelio y solamente estamos esperando en la obra de Cristo, así como fue en nuestra vida, es que se nos olvida. ¿Por qué creímos usted y yo? ¿Creímos porque éramos muy inteligentes? ¿Porque éramos muy religiosos? ¿Muy espirituales? ¿O usted y yo creímos porque la persona que nos enseñó era muy elocuente, muy instruida, muy sabia en la palabra de Dios? Si eso es así, esa es una fe producida por el hombre. ¿Y sabe qué pasa con la fe producida por el hombre? Se agota. Todo lo que el hombre hace deja de ser. Entonces no es una fe verdadera. La única fe verdadera e inagotable es la fe que viene de Dios, porque solo Dios es infinito en su poder, en su fuerza, en su energía, para que lo que Él produce dure para siempre. Entonces nosotros debemos y podemos descansar en la obra de Cristo, compartir el evangelio, y fíjense que de eso no nos vamos a cansar, y por eso no perdemos la paciencia con las personas. Yo no pierdo la paciencia con las personas porque como la salvación no es problema mío, pues cada vez que esa persona venga, yo le hablo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo la trajo. Cristo la trajo, yo le hablo. Si ella cree o no cree, pues es el trabajo de Dios. Ahora, por supuesto que yo debo querer ser cada vez más capaz en mis facultades de presentar el evangelio. Sí, yo debo capacitarme y yo debo querer ser cada vez más capaz de presentar el evangelio de una forma más armoniosa, más ordenada, más pertinente para cada persona. Y debo orar y pedirle al Señor que me muestre cómo puedo presentar mejor el evangelio. Todo eso sí lo debo hacer. ¿Por qué? Porque debo ser un buen administrador de la tarea que Dios me dio. La tarea que Dios me dio fue anunciar, hablar del evangelio. Entonces yo quiero hacerlo cada vez mejor. Y le pido a Dios y me esfuerzo por poder hablar del evangelio cada vez mejor. Pero mi motivación no es en la medida en que yo hable con más elocuencia, entonces más gente va a creer. No, porque entonces, ¿quién es el factor que hará que alguien crea? Yo, y eso no es. Eso no es verdad. Yo debo procurar ser más elocuente porque soy fiel y quiero ser fiel siervo del Señor. Pero la salvación sigue siendo única y exclusivamente de Dios. Yo no quiero ser Dios. Entonces, hablar el evangelio con la total confianza y descansando en la obra de Dios. Y por último, el evangelio es contrario a esa fe que ella misma puede mantenerse en el camino. Entonces, como les decía en el comienzo de esta charla, nosotros no creemos en Cristo por nuestra propia capacidad, pero ¿saben qué? Tampoco nos mantenemos en Cristo por nuestra propia capacidad. Es lo que Jesús ya hizo una sola vez y para siempre. Lo que Él hizo, Él lo hizo y no hay nada más que podamos hacer. Ni siquiera para mantenernos en la fe. La perseverancia
en la fe es obra de Cristo también. La perseverancia es obra de Cristo. Él garantiza mi perseverancia. Por eso yo puedo vivir, a pesar de ser pecador, yo puedo vivir en paz. Porque la perseverancia es algo que Dios me transmite. Es algo que viene de Dios hacia mí. Imagínense ustedes, si la perseverancia en la fe fuese algo en lo cual yo estoy a cargo y yo soy responsable, ¿qué seguridad tengo de salvación? Si perseverar en la fe es su responsabilidad, ¿cuánta paz tiene usted? ¿Qué certeza tiene de salvación? Usted y yo nos conocemos, fallamos continuamente. Entonces, ¿cuál es mi esperanza si la fe depende de mí, si la salvación depende de mí? Nada. Y como ustedes y yo sabemos que realmente va a haber un juicio, sabemos que va a haber un juicio y que en ese juicio se determina la eternidad. ¿Cuánta paz podemos tener si la fe depende de mí? Estaríamos en una vida de martirio. Porque imagínense, yo vi pasar a una niña muy bonita en minifalda, pequé y ¡pum!, me dio un ataque cardíaco de verla tan bonita y me morí. Perdí la salvación. Perdí la salvación. ¿Qué vida es esa? Eso no es vida. Entonces el Evangelio es el mensaje de la buena noticia, de la obra de Dios que se dio una vez y para siempre en mí, pero que permanece conmigo para siempre, que nunca deja de ser. Eso no implica y jamás quiere decir que entonces yo puedo vivir la vida desordenada, pecaminosa que yo quiera. No, las personas que dicen, bueno, como ya Dios me salvó y como Dios no cambia en su salvación, entonces yo puedo vivir como quiera, comamos y bebamos que mañana moriremos y seremos salvos porque el Señor ya nos salvó, esas personas no tienen el Espíritu Santo. Porque el creyente verdadero puede creer porque el Espíritu Santo vino sobre él, fue derramado sobre esa persona el Espíritu Santo que le dio la fe para creer. Ese mismo Espíritu Santo hace que la persona odie su pecado. Si yo soy un creyente verdadero, me duele, y eso lo vamos a ver mañana, que no sé dónde voy a estar predicando, no sé si usted va a estar ahí, pero el creyente verdadero odia su pecado, se duele y se avergüenza de su pecado y no quiere pecar más. El creyente verdadero no quiere pecar más, porque no quiere ofender más a ese que lo ha salvado y porque no quiere defraudar a ese que lo ha amado tanto por cuestión de amor. Yo ya no quiero ofender más a Cristo porque lo amo. ¿Quién de nosotros disfruta ofendiendo a un ser amado? ¿Disfrutamos ofendiendo a los seres queridos? No, lo hacemos, pero no es algo que deseamos hacer. Igual pasa con Cristo. Entonces el creyente verdadero es un creyente que por un lado tiene la absoluta certeza de la salvación, porque la salvación es de Dios y ya me la dio y Él no cambia, pero al mismo tiempo y con igual intensidad el creyente es alguien que odia su pecado y que lucha contra su pecado y que gime y clama al Señor para que le quite y arranque, desarraigue de su corazón todo pecado. Ambas cosas es el creyente al mismo tiempo. Completamente descansado en que Jesús le dio salvación perpetua, completa y eterna, pero al mismo tiempo ese guerrero luchador que está en pie de guerra contra su propio pecado que ve en sí mismo. Ese es el creyente. Y ese es el Evangelio. Yo creo que vamos a dejar ahí. Vimos ya la palabra todo evangelión, que es la buena noticia de salvación.